Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con la segunda temporada del podcast Los Umbrales del Saber. El podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merecen la pena pues, ser escuchadas y ser contadas. Yo soy Carlos Lerma. Y yo soy José Bercher, somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy estamos con Sara Román Garro. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Qué bien. Me alegro mucho que hayas podido venir. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Sara Román Garro? Empezamos fuertecito. Muy bien. Profunda la pregunta. Bueno, como todos los que hay aquí, una estudiante que empezó, estudiante ya no, empezó arquitectura por unos motivos y acabó en otros completamente diferentes. Pero muy bien, muy contenta de haber pasado por la facultad. Has acabado ya, estás trabajando, ahora después hablaremos de experiencia laboral. Sí, pero volviendo un poco a la escuela, antes, luego hablaremos del ejercicio profesional, ¿no? Pero como hoy vamos a hablar de un TFG, de un trabajo académico, decía, volviendo a la escuela, ¿qué tipo de estudiante te consideras? Por ir comentando un poco para que entiendan, cuando hablemos del TFG, que entiendan un poco tu trayectoria, que te conozcan un poco. Pues yo no me considero una estudiante brillante, las cosas como son. Creo que el equilibrio es bueno, entonces he disfrutado mucho y también he rendido cuando había que rendir. Eso es importante. Entonces, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Se han ido aprobando las asignaturas y ya... Como a todo el mundo se nos atasca una en primero, pero luego ya rodadas. Hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar. Exacto. ¿Qué le dirías a la Sara del primer día de... Madre mía, la del primer día le diría, huye. Huye. Es broma. Esa sería lo primero que le ha salido. Es broma. No, si le pudieras enviar un mensaje, un WhatsApp, ¿qué le dirías? Que confíe en el tiempo. Confía en el tiempo. Confía en el tiempo. Oye, nos están diciendo algunas... ¿Para tatuajes? Sí, ¿no? En inglés, que eso ya queda mejor del todo. ¿Ya? No, sí, le diría que confíe en el proceso, que no es una carrera y que no te puedes comparar con... Yo al final de mis amigas soy la única que ha hecho arquitectura, es una carrera larga, es una carrera muy constante y le diría eso, que paciencia, que con constancia y hormiguita, pasito a pasito, todo se puede y ya está, ahí tranquila. Y que se lo pase bien. Y que se lo pase bien. Eso no hace falta decírselo. Eso se lo cumplió, ¿no? Vale. Sí. ¿Cuál fue el sitio más raro de por aquí que has estado trabajando en una entrega o que has terminado estudiando alguna tarde? Noches casi que en la casa del alumno he hecho. ¿Noches? O sea, no sé si sigue abriendo 24 horas la casa del alumno. No, sí. Yo creo que lo cerraron en algún momento y igual ya no sé en qué momento. No Igual en periodo de examen. Pues hasta altas horas de la madrugada por ese proyecto es que no has hecho, muchas. Y así más raro, no. ¿Y alguna cabezada que estés por aquí y tengas que seguir trabajando y veas que el sueño te supera y digas, tengo amigas que han dormido en baños, tengo amigas que han dormido en la casa del alumno, otras, es que claro, en la residencia... ¿Pero cómo se duerme en un baño? Pues mira... Así como tú has hecho ahora, sí. Pues apoyada en la taza del váter y así como no son demasiado anchos, se quedó dormida, salió de clase, llegó, no en esta escuela, en otra escuela, de la UPV, pero bueno, amiga de la residencia. Estaba muy cansada pues por una noche de pasártelo bien y... Residencia, ahora cuadra todo. Claro. Y acabó echándose una cabezada en el baño y se le fue la clase entera. ¿Pero voluntariamente o...? Pues fue un momentito oye, estoy 10 minutitos que llegaba antes de tiempo y esos 10 minutitos acabaron siendo una clase. Ostras, qué bueno. ¿Y tienes algún ritual o iba a decir alguna manía así específica cuando vas a un examen? Sí. Desde bachiller. Nos interesa. A veces se ha ido diluyendo y he conseguido tal, pero mira, yo para empezar no reviso y no comento. O sea, no me marees. No reviso, es que tú respondes y no respondes. Cuando llegas a la escuela no quieres que nadie te hable, porque te confunden. ¿Y te acuerdas? ¿Has hecho este ejercicio? Pues no lo he hecho. A ver, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, ahora ya me has puesto nervioso. O he hecho otro y de repente ya me estás poniendo tú nervioso. Te aíslas totalmente antes y después de salir del examen. Un chicle. No me preguntes por qué. Un chicle. Un chicle que me tomo yo. Y bueno, y ya sobre todo la respuesta. Y no tener contacto con... Y que después no comparemos respuestas. Porque, oye, yo ya me voy molesta a casa, imagínate, estructuras.
¿qué te ha dado el...? Es que no recuerdo mucho, Tú y yo pero... tenemos anécdotas que no podemos No podemos contar. Es que como... Carlos y yo estudiamos juntos y tenemos algunas anécdotas, pero... Pero no, el podcast es para... Bueno, es para todos, aquí se habla todo el mundo. Y eso, te comentan, oye, ¿y qué te ha dado el ejercicio? Ya no te da el mismo y ya tú... Pero de salir de un examen y que a cada uno del grupo le diera una cosa diferente, dices, Eso ya es raro. pues uno lo tendrá bien y todos los demás mal, porque, o sea, Suerte. quiero decir, a ver ¿Contarán el procedimiento? menos mal, parece ser que el procedimiento... Igual daba algo, sí, no. Porque... Pero ya te digo, esas 4 cosillas... ¿Y tres, te sueles colocar en alguna posición estratégica del aula o te da igual, donde te toque? Me da igual. Si lo preguntas por si es más fácil... Yo en mi vida he copiado. Me da una vergüenza y un apuro que me pillasen. ¿Sí? Que yo es lo típico, imagínate que te lo vas como quien roba. Yo no puedo. Yo es que iría a la cajera y diría, toma que lo he robado. O sea, no puedo. En la cara ya... Y el copiar igual, pues no sé, no puedo. Así que me da un poco igual. Pues está muy bien. Una chica con principios. Bueno. ¿Qué música tienes en la playlist de trabajo? ¿Sueles escuchar algún tipo de música? Pues mira, escuché mucho Coldplay. Me ha acompañado en muchos proyectos, en muchas entregas. Aquí no hay quien viva, que no es... Eso me define a mí. La pregunta antes de quién es Sara, yo de fondo me escucho Aquí no hay quien viva, constantemente. Te lo puedo decir cualquiera. O sea, estás trabajando y está puesto... Sí. Bueno, a ver, a mi trabajo de ahora no, lógicamente, porque estás a 1000 cosas, pero si estoy en mi casa... bueno, es que da igual, limpiando, yendo de un sitio a otro. Ostras, hay gente que escucha música... Sí, es una fan. No es que sea fan, es como que es ya la rutina. Necesitas ese ruido de fondo. Durmiendo, pues oye, te programas la alarma de que se te apague en 20 minutos y me acuesto. ¡Ostras! Es muy raro eso, la verdad. Sí, que es de lo más raro que nos han contado. Sí. A mí me lo dicen, me dicen que si tengo un problema. Por lo de la música que decías, a mí lo que me pasa es que cuando escucho música que yo escuchaba cuando estudiaba la carrera, o sea, de repente suena una canción y mi mente, o sea, estoy en ese momento y digo, mira, yo iba ahí en el tranvía por la mañana, a las 8 de la mañana. Sí, es que con Coldplay alguna vez me pasa. Sí. Porque es que te acuerdas de las noches. Vale. Bueno, situación actual, ya hemos dicho que está ha terminado máster y todo, lo tenemos claro. Vale, pues voy a leer yo ya el título de tu trabajo y tú nos lo resumes muy sintéticamente, muy breve, en qué consiste tu trabajo, ¿vale? El trabajo se titula Charlotte Perriand, trayectoria personal, recorrido profesional y análisis del chalet de Meribel. Pues básicamente recorre un poco vida y obra de Charlotte Perriand, una mujer muy interesante de principios del siglo XX. Y al final me centro un poco en la obra que tiene más arquitectónica para intentar aportar algo, en este caso fueron planos, y bueno, y no había analizarla. Yo no las has encontrado. Como tal, de esos chulos en PDF que te coges, no. Foto de su dibujo, sí. Vale. O sea, levantaste planos. Claro, a base de sus bocetos y de lo que pude ver por fotos, levanté las plantas y el azado y creo que no llegué a hacer ninguna sección. ¿Cuándo se defendió? Esto fue, pues, no sé, 2 años a lo mejor, porque a mí se me alargó 1 año más. Yo hice el TFG, no lo recomiendo a nadie. El TFG... ¿Tu cámara mi cámara es esta. No hagáis el TFG en el máster. Hacedlo antes. Buenos consejos. Muy buen consejo. Pues si no se te junta todo el máster más el TFG y... Eso se lo un podrías jaleo. haber dicho a Sara del primer día de clase. Eso se lo podría... Bueno, a Sara es que, claro, si le tengo que decir tantas cosas, pero sí. Vale, pues podemos pasar al apartado de motivación y objetivos. Para quien no la conozca, ¿cómo describirías en pocas palabras quién fue Charlotte Perriand? Una mujer atípica a su época, de verdad. Es que hasta la foto de la portada lo puedo decir. Es una mujer libre, fuera de todos los cánones de ese momento, muy curiosa, muy trabajadora también y muy divertida. Tiene una autobiografía, hace mucho que ya no la leí, hace tiempo, que ahí tengo una anécdota divertida, fíjate, pero Claro, bueno, luego te la cuento. Y esa autobiografía dice mucho de ella y, jolín, es impresionante. ¿Te marcó? A mí me marcó, de verdad que sí, me gustó mucho descubrirla. Me he apuntado los años 1903-1999, o sea, vivió todo el siglo. Todo el No, siglo XX. vivió muchísimo. ¿Y por qué escogiste este tema? Una vez lo has conocido, te gustó, pero ¿por qué fuiste a buscar? Pues fue al este? revés. ¿Ah? Fue al revés. Ya buscó te el tema a comenté. ti. Ya te comenté que yo iba a hacer otro consejo que os doy. Facilitados la vida. A no ser que tengáis tiempo, que yo no lo tenía, hay que facilitarse la vida al final. Entonces yo iba a hacer un tema
que me parecía muy interesante, que era de cómo la arquitectura puede influir en un paciente psiquiátrico. Es muy chulo, empecé a investigar y estaba muy guay, pero se me juntó con el máster y trabajando, y ahí ya tuve que decir, vamos a ver, si quieres hacer algo digno y bien, no te da para un TFG con el tiempo que tienes. Entonces cambié a un tema más visual, más de, pues eso, de descubrir a alguien, y hablé con mi tutor, que bueno, cambié de tutor, y me fui con Vicente. Vicente García. Sí. Muy majo. La verdad es que ahora voy a ver si le veo. Composición. Un saludo a Vicente. Un saludo, Vicente. Y me ayudó muchísimo y estuvimos viendo una mujer que hubiera influenciado un poco en la arquitectura y tal. Teníamos varias, se habían hecho ya trabajos de otras, Eileen Gray y demás, justo en un año antes que yo. Y un poco en la misma línea aparece Charlotte Perriand. Y ya cuando empiezo a indagar en Charlotte Perriand, digo, es ella. Y entonces ya nos pusimos Vicente y yo a investigar. Sí. Y bueno, había por un tubo. Lo que pasa es que yo no la conocía, en la carrera no la descubrí. ¿Cuál es el gap, o sea, el hueco? Entiendo que habríais visto que se había estudiado mujeres influyentes y que de esta mujer no había mucho hecho para decidir hacer este tema. ¿Qué es lo que aporta este trabajo? ¿Qué aporta tu trabajo? Una visión de Charlotte más de arquitecta y no tanto de diseñadora. Entonces, a pesar de que tiene muchísimo, y ahora si abrimos un poco el libro van a ver muebles que los conocen seguro, también tenía esa faceta que pensaba mucho y unía lo que es arquitectura con diseño y con interiorismo, que para mí van de la mano completamente. Claro. Que muchas veces los separamos y entonces es cuando no casa. Cuando metes después el siguiente oficio ya... Para mí, ella lo hacía muy bien, cómo lo integraba y demás. Entonces, esa faceta de arquitectura es lo que creo que puede aportar. ¿Con qué te gustaría que se quedara alguien que se lea tu TFG? ¿Cuál es la idea que te gustaría a ti que se quedaran? ¿Qué es realmente con ella. O sea, que le dé la motivación de decir, oye, voy a leer, ¿no? voy a ver esta autobiografía de esta señora, a ver quién fue o demás, porque es que creo que suma mucho. De verdad que sí, o sea... Bueno, ahora entraremos un poco en el TFG y nos contarás más. Ahora entraremos, pero sí, sobre todo que la descubran a ella, que tengan esa curiosidad de decir quién fue. ¿Qué es lo que más te hizo sufrir o si te atascaste en algún punto? ¿O todo ha sido maravilloso? Porque hasta ahora nos lo estás contando que ha sido pues... todo... Yo me voy a coger la autobiografía ahora cuando salgamos. Pues es que está muy bien. Sí. Ya te diré dónde comprarla, que la tuve que comprar. Pues... No se me atasca, quizás la maquetación, porque soy muy perfeccionista, que bueno, me he dado cuenta que os he dado una versión antigua, que está llena de... O sea, que nos hemos leído una... No, el texto está bien, pero ¿sabes cuando has empezado ya todo y tienes que revisar el texto porque hay alguna faltita? Y yo leyéndolo ahora decía, madre de Dios, que les he pasado la otra... Dislexia de letras, ¿no? Les he pasado la otra versión, pero bueno. Sí, la maquetación me costó y me gustó. Si tuvieras que repetir el trabajo, que no lo vas a repetir, si tuvieras que repetirlo, ¿qué harías de otra forma totalmente diferente? Apuntar las referencias bibliográficas. Porque eso la gente se lo deja para el final. Y tú puedes creer que mientras lo estás leyendo dices, vale, ya me acordaré que es de aquí. Es imposible. No te acuerdas. Cada cosa que extraes, cada imagen, te lo apuntas o es imposible. Sí. Es imposible. Es un buen consejo también. Sí, buen consejo. Pues vamos a empezar ya con lo que es propiamente el trabajo. Presentas a Perriand como una mujer adelantada a su tiempo. ¿Qué actitudes o decisiones muestran su carácter innovador o rebelde en algunas ocasiones? Rebelde está muy bien dicho, la verdad. ¿No? Pues mira, para empezar, ella se casa muy jovencita con un señor mayor que ella, que bueno, eso no hay problema. Pero enseguida se divorcia. ¿Qué dices tú? Jolín, en el 20 y pico o casi 30 se divorcia. Ya las fechas me bailan porque esto lo hice hace tiempo, ¿vale? Pero dices, oye, luego se fue a la Unión Soviética sola, ella, antes de la guerra. Después, cuando su amigo Junzo Sakakura, creo que es... Japonés. Sí, que lo conocen en París porque es preguerra. Entonces, ahí se junta mucha gente que también tiene amistad con Pablo Picasso, con... Sí, intereses artísticos. Sí, pero como con mucha gente así muy diferente. Y este compañero que tiene la invita de parte del embajador a Japón. Pues antes de la Segunda Guerra Mundial, ella se va sola a Japón. A mí eso me parece muy adelante. A mí me costaría ahora, ¿sabes? Imagínate ella hace pues más de un siglo casi. ¿Qué aportó ella al estudio de Le Corbusier o qué aprendió de ellos?
el estudio no solo era Le Corbusier, también estaba su primo y ella, esos son los que más menciona, me imagino que también habría colaboradores puntuales. Bueno. Y ella, sobre todo, la parte del mobiliario y la nueva forma de habitar que buscan ellos, la refleja súper bien en el mobiliario. Entonces, muchos, por ejemplo, la Basculant o muchos mobiliarios que son míticos de Le Corbusier, realmente está ella detrás. Entonces, no sé si os lo habéis llegado a leer, pero el tema de la patente ahí hizo una jugada muy maestra. En aquella época y hoy en día podemos contar muchas cosas, cantidad de mujeres pues que se han quedado un poco a la sombra de... Claro, esa es un poco también la idea que tenía poner este en valor, TFG. ¿no? Poner en valor... porque al final yo también conocía todo esos muebles y esas cosas de Le Corbusier, pero cuando ya me entero que no son solo de él, digo, ostras, ¿y esto quién es? Y está muy guay, la verdad. Ella entra, la descubre él en una exposición que ella expone su salón de Quan, creo que es, o salón Pertut, no me acuerdo, uno de los dos. Y él, cuando lo ve, le encanta. Le gusta cómo han trabajado los materiales, el hierro que estaba apareciendo ahí, el metal. Entonces, cuando ella va a verle, pues él básicamente le dijo la frase que lo menciona ella en la autobiografía: aquí no bordamos cojines. Entonces, claro, dices tú, ostras, menudo el Le Corbusier. La entrevista. Se quedó bien a gusto. Pero luego, al final, se nutrieron mucho el uno del otro. O sea que, básicamente, la colaboración con Le Corbusier fue a nivel de mobiliario. Sí, de interior de vivienda, sí, sobre todo esa parte. Pues cuéntanos brevemente su intervención en el chalet de Meribel, porque has escogido analizar en profundidad esta vivienda. Pues me venía bien por dos motivos. Primero, como hilo conductor y como final de un poco su vida laboral, y luego porque es la única obra que tiene ella como tal, arquitectónica, puramente suya. Entonces, a raíz de una colaboración en esas montañas donde ella había crecido, Ya le gustaba mucho. Le encantaban las montañas. Sí, o sea, es que desde el momento Aquí lo vemos uno, en la portada. Sí, es que de verdad que le gustaba mucho hacer que sí, esquí, luego con su padre iba mucho a las montañas. Aislarse, toda esa... Entonces le ofrecen esa posibilidad de diseñar... Diseña el Les Arcs, aporta mucho a lo que es el interior de esas residencias. No sé si, ahora desconozco si es una estación de esquí. Bueno, es que le pagan con el solar. Le pagan con el solar. Sí, algo así. Entonces le pagan con el solar y ella está muchos años parado, lo deja ahí y en los años 60 se construye su chalet. Y ese chalet es que refleja perfectamente su época en Japón, cómo ha influido con Le Corbusier en el tema de mobiliario, y es como que ahí se junta todo y... Hace un poco el colorario de su vida, ¿no? O sea, en plan, de todo lo que he aprendido lo muestro aquí. Diseño de espacios, entonces me viene estupendo para focalizar este Me llama la atención los materiales que utiliza. Madera, muy vernáculo todo, muy del sitio, se hace... Si no es por el vidrio que no se ve, es madera, piedra... Piedra, además gruesa, y ella lo consigue hacer... Pues eso, ligero, luego juega con los espacios con formas muy sutiles, en lugar de con el propio mobiliario diferenciar salón de comedor, ella directamente baja a la zona de estar, entonces de una forma muy delicada te ha creado un banco que ya te ha separado las dos estancias, entonces como que esa integración de arquitectura y diseño y función, ella la trabaja muy bien. Y hablando de los materiales de Meribel, sí que es verdad que utiliza también el bambú, madera, que también paja, de esta que trabajaban en Japón. Entonces, en la época en la que estuvo ella, adaptó muchos de los diseños que tenía a los materiales que encontraba por la zona. O sea, cuando estuvo en Japón. Cuando estuvo en Japón, sí. Reinterpretó mobiliario suyo con materiales Exacto. más... Sí, porque allí tuvo una exposición donde, bueno, a modo feria de mobiliario, y muchos de los diseños, como tuvo poco tiempo, eran básicamente los que había trabajado con Le Corbusier, pero con todos los materiales que utilizaban allí. Claro, ella no había visto el bambú. Es que muchas cosas que nosotros hoy en día interiorizamos, ella, por ejemplo, que estuvieran sentados en el suelo, alucinaba. Claro. Y ella cuenta en las memorias que cuando ella iba, como era la única caucásica,
Tú piensas que ella no había visto nada en Japón, pero es que en Japón tampoco habían visto nada de ella. Claro, Le llamaban mono. ¿Le llamaban mono? Sí, ella le cuenta que les parecía muy curioso cómo era la forma de su cara. ¿En serio? Muy diferente. Y en cuanto a los materiales, ella se le abrió un mundo. Otro tipo de materiales mucho más. Ella venía del metal, del cuero, del tal. Y ella de repente. Muy más industriales, claro, ¿no? O sea, porque exacto, bueno, en Europa exacto. había habido Encima toda esa justo ahí, evolución sí. y allí Y allí de naturales más repente naturales. entra en una cosa mucho más suave, mucho más natural, todo mucho más en contacto con la naturaleza, con los. Allí es donde sobre todo empieza el interés por lo vernáculo. Es decir, el lugar que te ofrece, ¿qué puedo hacer? Y esa exposición es muy chula. A mí, y de hecho yo, a raíz de ella, en el máster a mí me ha servido mucho. Tengo que decir, el cómo integra y piensas el espacio acorde al uso que le vas a dar. No sé. Si pudieras hacerle una sola pregunta a Charlotte Perriand, ¿qué le preguntarías? Si la tuviéramos aquí o le pudiéramos que no hace enviar, tanto que hubiera que o le habría pudiéramos estado aquí. enviar un ¿Qué le WhatsApp. preguntaría? Realmente le dejaría que hablase. Yo tendría una cena con ella y le diría, Habla, cuéntame, cuéntame. ¿y qué consejo me darías a mí? A ver, yo al final me he ido un poquito... Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, dame un Claro, consejo. sí, o sea, yo al final me he ido por otro lado que no es el diseño, pero siempre me ha llamado la atención y creo que es muy bonito y juntar diseño con construcción, eso ya es, vamos, el acabose. Que lo que pienses lo puedas hacer ya, tremendo. Y ella también lo consiguió. Entonces Vale, yo creo que podemos pasar a la parte de defensa. Defensa del TFG. Defensa del TFG. ¿Cómo fue la defensa del TFG? Bien, a ver, estaba muy nerviosa. Porque... Lo ha cortado. A ver, desarrolla A ver, un poco lo que se pueda contar. mucho más familiar de lo que pensaba. ¿vale? familiar, Al final fue en un aula, eso me ayudó bastante a estar más tranquila. No es como si te vas a un aulario donde estás tú solita. Entonces vine con una amiga que ella me avisaba del tiempo, ¿vale? Allí en el fondo de la ¿Es la que clase. se dormía en el baño? No, esa igual. Esa no confiaba. No. No, una amiga que yo le dije, por favor, que no me quiero pasar, coméntame. Y luego, como me puse muy nerviosa al principio, me pasó una cosa un tanto vergonzosa, que es como que me trabé, entonces empiezo de nuevo. Entonces me quedé así un poco de decir, bueno, no sé qué pensará esta pobre gente que me está viendo aquí, pero bueno, a partir de ahí ya fue todo fluido y ya fue bien. Bueno, hiciste un reset. Sí, básicamente, sí, en la diapositiva número 2. Y volví. Bien, perfecto. Pero bien. Sin dar explicaciones, bueno, si quieres dices la nota, si no, no. Volvemos al TFG. Vale. Sí, está en el TFG. Fue la misma, o sea que... ¿Sacaste la misma Sí. nota? No hace falta que la digas. ¿La nota alcanzó tus expectativas? Del TFM sí, del TFG yo pensaba que iba a haber más. O sea, sacaste la misma nota, pero en el TFG te esperabas más. Sí, porque al final era un trabajo, no quiero decir sencillo, porque no es la palabra, pero es verdad que era otro tipo de trabajo. Entonces yo me trabajé mucho lo que es la visual de la maquetación, eso lo cuidé, luego hice mucha investigación de ella. Es verdad que lo que daba de sí el tema no le puedes pedir la misma nota a un trabajo como un descubrimiento de un arquitecto con a lo mejor el que estábamos comentando antes. Entonces, estoy contenta. A ver, yo estoy contenta. Sí que es verdad que si hubiera habido más no me habría extrañado, pero estoy muy contenta. Y al final quería probarlo y ya está. ¿Lo celebraste? Sí, hombre, claro que sí. Yo llevaba 2 años de alargar un TFG, o sea, obviamente lo celebré. ¿Cómo resumirías tu defensa, el acto de la defensa, en una sola palabra? Rápida. Rápida, te pasó volando. Muy rápido. Sí. Sí, en comparación con lo que Claro, con todo el inviertes... proceso. Que uno entra nervioso y piensa que tal, y de repente dice, ya se ha acabado. ¿Qué he dicho? Sí, yo salí un poco como diciendo, ¿qué he dicho? Si estaba tan nerviosa que como cuando tienes una discusión que no sabes qué has dicho y pues así, pero bien. ¿Y cambiarías algo? ¿De la defensa? Sí. De la defensa, sí. No. Ahora que ya, claro, que ya lo habías hecho... No, porque si te lo intentas trabajar mucho, al menos a mí me pasa, si te intentas trabajar mucho en una exposición, no sale natural. Entonces ¿te lo ensayaste pero poco? Como No, yo el día de antes hice la exposición de la lo que quería presentación, contar, ¿no? sí. Hombre, yo sabía un poco lo que quería decir. ¿Pero el tiempo lo tenías controlado de discurso? No, yo cogí a mi amiga Sara y le dije... Dime que hay que... Cuando yo me me queden alargo 5, o cuando corto. me queden 5, cuando me queden 2 y cuando ya se acabe. Y ya está. Estoy viendo que no la tenemos aquí, otros días la hemos preguntado y me interesa hacerle la pregunta. Sí. ¿Has utilizado el chat GPT?
En el de Alicia lo habríais preguntado y el que me lo he escuchado hoy. Es que se ha visto. Sí, venía. Sí, pero para que me ordenase el índice. Ya está. Para índice. Sí, para yo sabía, había mucha información de Charlotte. Pero revisar textos o reescribir o buscar ¿Has redactado bibliografía. Sí, quizás a lo mejor hazme este texto más formal o que no me repita tanto este aspecto, algo así, puede que Alguna sí. petición Sí, para muy mejorar concreta. un poco el texto. Pero me sirvió como conductor, o sea, yo tenía mucha información que quería decir y digo, me estoy agobiando, no sé cómo Necesito canalizarla. estructurar. Organizar. Y luego obviamente tú le modificas a lo que te da la de respuesta en base a lo que tú quieres. Entonces eso de escríbeme un TFG sobre Charlotte Perriand y que te escupa, eso no sale así. Eso no. Pues pasamos a lecciones aprendidas. ¿Crees que haber hecho este trabajo te está ayudando o te va a ayudar en tu vida profesional? ¿En qué? En la vida profesional, a mí me ha ayudado mucho en los años que ha seguido. En la vida profesional, te diría que como ya no estoy en esa parte, no tanto, pero todo suma, porque al final arquitectura, construcción y diseño va muy de la mano. Yo ahora, cuando hay que resolver detalles constructivos que en estudio a lo mejor no han llevado al último extremo y han dicho que lo arreglen en obra, pues esa parte de, bueno, voy a hacer que la arregle, pero que siga quedando bien. Que eso es un poco a veces el pie del que cojea un constructor. Claro. Entonces, esa sensibilidad... Cuidar el detalle, ¿no? Sí. En la ejecución. De, oye, pues si puedes poner la línea y mantenerla, manténla. Si es posible, claro. Entonces, esa simbiosis de todo... Eso te ha marcado. ¿Algo que recordarás toda la vida del TFG? Algo que recordara toda la vida del TFG. Tú que ya lo has defendido hace 3 años, no sé, cuando piensas en el TFG, ¿qué te viene a la mente? De verdad que puede parecer que lo digo un poco por quedar bien, pero es que ella me ha marcado mucho, ella como persona. O sea, yo, de hecho, este libro me lo compró mi madre porque dijo, la pesada esta, que ha estado todo el santo año con Charlotte Perriand, y esto es una colaboración, bueno, un homenaje que le hizo Louis Vuitton con su hija y con su marido, y recopila un poco la obra y lo tengo ahí en el salón puesto, viéndolo todos los días. Y queda muy bien. ¿Cómo titularías la película de tu paso por el grado si fuera un film? Un film. Pues no lo sé, estaba pensando algo de no tropieces 2 veces con la misma piedra, pero no. ¿Pero porque tropezabas o porque no? No, porque sí, alguna vez has tropezado y dices, jolín, 2 veces bien, 3 ya, empieza a cortar. Pero sí, constancia y paciencia lo definiría. Claro, en vez de orgullo y prejuicio, constancia y paciencia. Sí. Mira, hemos acabado. Orgullo no hay que tener. Y Sí. prejuicio Y prejuicio depende. Bueno, pues pasamos Sí. un poco a la vida profesional. ¿Nos cuentas brevemente tu trayectoria profesional? Bueno, al acabar la carrera, pues... Sí, un hiciste poco, algunas prácticas también. Sí. Antes pues, de... hiciste alguna práctica. En grado hice prácticas, pero bueno, una cosa muy, muy sin más. Y ya en el máster me vi envuelta en un trabajo muy chulo, muy chulo. Que yo al final era un consulting que tenía mucha parte de arquitectura y abríamos tiendas de Inditex, de Nike, de Mango en Europa. Entonces era un trabajo que suponía viajar mucho. ¿Pero en Y qué consistía el trabajo? mi papel, Sí. al final, era la intermediaria entre el estudio de arquitectura y tema de normativa, el centro comercial donde vayas a abrir, constructora. Entonces tenías que ser un poco las 2 partes. Sobre todo en Inglaterra, molaba mucho, pero a la vez, claro, imagínate sacarte el habilitante teniendo que irte días entre semana a reuniones a Inglaterra. Uf. ¿Y Entonces, ahora? ¿Ahora en la actualidad? Yo lo que en el fondo quería era constructora. De hecho, yo el máster habilitante lo hice porque mi padre se puso pesado. No hay otro motivo por el cual lo hice. Y lo Que lo agradezco, sepa. hacedlo, porque nunca sabes dónde vas a acabar. Entonces, ya que estaba en la rueda, pues acabé ahí. Pero yo quería una constructora. Y quería ver la construcción, la cara B, ¿no? Que no se ve, pero es muy importante. Y ahora pues estoy en una constructora. Allí muy contenta, de verdad que sí. ¿Qué destacarías o qué te ha dado una lección de vida más importante de todo tu camino académico o profesional hasta el momento? Pues mira, mi padre en tercero, yo me la quería dejar la carrera. Yo dije, ya está, hasta aquí, ya está bien, o sea, no puedo más. Y porque tendría que haber hecho o aparejadores o diseño industrial. Y mi padre Arquitectura me dijo... técnica. Exacto, perdón, arquitectura técnica.
Y mi padre me dijo, Sara, no, aguanta, que esta carrera te está dando muchas aptitudes que son muy necesarias en la vida. Y la verdad es que yo lo noto, o sea, Te prepara para muchísimas cosas. Sí, a la hora de resolver problemas, a la hora de manejar estrés. Porque en esta carrera no hay estrés, pero es ironía, obviamente. No hay estrés, no hay presión, no hay nada. No, es permanente, no pasa nada. Sí, exacto. Y aprendes a vivir a manejar ese estrés, a relativizar, que es muy importante. Resolver problemas. Y que esto no es el fin del mundo. Si se te va un año más, Claro. o incluso, yo qué sé, si te lo quieres dejar, no pasa nada. A raíz de golpes de la vida te das cuenta de que hay que relativizar, disfrutar y ya está. Y si no estás disfrutando, pues oye, otra cosa y ya está. ¿Entonces estás feliz ahora en tu posición actual? Sí, yo diría que sí. De verdad que sí. ¿Y que tienes algún objetivo a medio o largo plazo profesionalmente? Bueno, profesionalmente a mí me gustaría seguir en el tema de la construcción. Ahora, obviamente, no llegas y eres jefe de obra, ni Claro, mucho menos, claro. lógicamente. Seguir aprendiendo mucho, sobre todo de la gente que está haciendo la obra, que eso es... Eso saben mucho. Hombre, que sí saben, ya te lo digo yo. Y aprender y al final, pues oye, sí, dirigir Acabar obras siendo jefa de obra. o lo que sea. Sí, sin dejar de lado, ¿por qué no? Si algún día se me cruza y dices, oye, pues quiero volver a la parte de arquitectura, pues yo creo que sabiendo todo lo que sabría entonces de construcción, un arquitecto diseña muchísimo mejor. Me hace gracia porque separa la arquitectura de la construcción. Se está refiriendo a la construcción del diseño, ¿no? ¿Sabes? Sí, Vale. sí. Es que como está en una empresa hay que constructora, matizar. ahora la constructora hay que lo tiene- matizar, pero por ejemplo, Arquitectura, con los sí. compañeros que yo trabajo, arquitecta solo soy yo. Ellos son muchos ingenieros. Claro. Entonces ellos sí que lo separan. Quizás a raíz de eso ya vengo Ya yo te también has- ya te separado. has separado. La tú. deformación profesional un poco. Sí. Pues vamos a ir cerrando. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, dejamos correo, LinkedIn. Claro. Vale, ¿Tienes- nos lo, tienes Sí, tengo LinkedIn? todo. nos lo Sí. facilitarás y lo pondremos. Bueno, pues yo creo que ya queda despedirse, agradecerte que hayas estado aquí. ¿Ves? Y a mí por invitarme. Se pasa rápido. Se pasa muy rápido. ¿Cuánto llevamos? Muy bien. Pues nada, cerramos un nuevo umbral, pero quedan todavía muchos por abrir. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando pues, nuevas ideas, nuevos proyectos y bueno, miradas sobre la arquitectura, tan interesantes como las que nos ha contado Sara hoy. Pues muchas sí, gracias. Y a mí muchas agradeceros el haberme invitado aquí. Gracias.